La camarera oyó a los hombres hablar en japonés y advirtió al millonario que no subiera al coche. Suscríbete al canal y no olvides comentar desde qué país nos estás viendo. El restaurante El Rincón del Valle se encontraba en una esquina concurrida de la colonia Roma, en la Ciudad de México. Era un establecimiento modesto pero limpio, con paredes color terracota y fotografías antiguas de la ciudad que colgaban torcidas sobre las mesas de madera gastada. El aroma a tortillas recién hechas y caldo de pollo se mezclaba con el ruido constante del tráfico que fluía por la avenida Álvaro Obregón. Yuki Nakamura llevaba 6 años viviendo en México. Había llegado de Osaka con 23 años, huyendo de las expectativas sofocantes de su familia y buscando una vida que ella pudiera llamar propia. Ahora, a sus 29 años, trabajaba dobles turnos como mesera para enviar dinero a su madre enferma en Japón y pagar el pequeño cuarto que compartía con otras 2 inmigrantes en la colonia Doctores. Era un jueves por la tarde y el calor de octubre caía pesado sobre la ciudad. Yuki limpiaba las mesas cerca de la ventana cuando escuchó la campanilla de la entrada. Levantó la vista y vio entrar a un hombre de unos 50 años, vestido con un traje italiano perfectamente cortado. Su presencia contrastaba violentamente con el ambiente humilde del lugar. Tenía el cabello canoso peinado hacia atrás, una barba recortada con precisión y un reloj que probablemente costaba más que todo el inventario del restaurante. «Buenas tardes, señor. Bienvenido a El Rincón del Valle», dijo Yuki en su español con acento japonés, acercándose con una sonrisa profesional. El hombre asintió cortésmente y se sentó en una mesa junto a la ventana. Yuki notó el cansancio en sus ojos, como si llevara el peso del mundo sobre los hombros. «¿Qué le gustaría ordenar?», preguntó ella, sacando su pequeña libreta. «Solo un café americano, por favor. Negro, sin azúcar», respondió él con voz profunda y educada. «Y tal vez... ¿Tienen pan dulce?». «Sí, señor. Tenemos conchas y orejas recién hechas esta mañana». «Una concha, entonces. Gracias». Yuki se dirigió a la cocina para preparar el pedido. El hombre se llamaba Ricardo Zamora, aunque ella no lo sabía todavía. Era el fundador y director ejecutivo de Zamora Technologies, una empresa de desarrollo de software que había crecido exponencialmente en los últimos 5 años. Ricardo había construido su imperio desde cero, partiendo de un pequeño taller de reparación de computadoras en Tepito hasta convertirse en uno de los empresarios más influyentes del país. Pero ese día, Ricardo estaba exhausto. Había pasado toda la mañana en reuniones tensas con inversionistas extranjeros que querían comprar una participación mayoritaria en su compañía. La presión era inmensa y él había decidido escapar de su oficina en Santa Fe para encontrar un momento de paz en algún lugar donde nadie lo reconociera. Yuki regresó con el café humeante y la concha en un plato de cerámica desportillado. Ricardo le agradeció con un gesto y ella regresó a sus tareas, limpiando las mesas vacías y preparando los cubiertos para la cena. 15 minutos después, la campanilla volvió a sonar. Entraron 3 hombres vestidos con trajes oscuros, demasiado formales para un lugar como ese. Yuki los observó con la esquina del ojo mientras se sentaban en una mesa al fondo, cerca de donde Ricardo bebía su café en silencio. Había algo en la manera en que se movían, rígidos y alertas, que le erizó la piel. Uno de ellos, un hombre corpulento con cicatriz en la ceja, sacó su teléfono y comenzó a hablar en voz baja. Los otros 2 miraban ocasionalmente hacia Ricardo, intercambiando miradas que no presagiaban nada bueno. Yuki se acercó a la mesa con su libreta. «Buenas tardes, caballeros. ¿Qué les gustaría ordenar?». El hombre de la cicatriz ni siquiera la miró. «3 cafés, nada más». Yuki asintió y se alejó, pero decidió quedarse cerca, ordenando los condimentos en una mesa vecina. Su instinto le decía que algo no estaba bien.
Entonces lo escuchó. Los tres hombres comenzaron a hablar entre ellos, y las palabras que salieron de sus bocas hicieron que el corazón de Yuki se detuviera. Hablaban en japonés. «Ese es el objetivo», dijo el hombre de la cicatriz en japonés fluido, señalando discretamente hacia Ricardo con la cabeza. El jefe confirmó que estará solo cuando salga. El auto está esperando en la esquina de Orizaba. ¿Estás seguro de que no hay seguridad?, preguntó otro, más joven, con un corte de cabello militar. Completamente seguro. Salió solo de su oficina. Es nuestra oportunidad. Lo subimos al auto, lo llevamos al almacén en Iztapalapa y para mañana tendremos los $50 millones de rescate. El tercer hombre, que había permanecido en silencio, habló con voz fría. Si se resiste, lo dormimos. Tengo el cloroformo en el bolsillo. Pero tiene que parecer que se fue por voluntad propia. No podemos llamar la atención. Yuki sintió que la sangre se le helaba. Su mente trabajaba a toda velocidad. Esos hombres eran yakuza o algún tipo de organización criminal japonesa operando en México. Estaban planeando secuestrar a Ricardo Zamora, y por la manera en que hablaban, lo tenían todo calculado. Miró hacia Ricardo, quien seguía bebiendo su café tranquilamente, ajeno al peligro mortal que lo acechaba a solo unos metros de distancia. Yuki sabía que tenía segundos para tomar una decisión. Si alertaba a la policía, los hombres podrían escapar o, peor aún, acelerar su plan. Si no hacía nada, estaría condenando a ese hombre a un destino terrible. Sus manos temblaban mientras caminaba hacia la cocina, tomó la cafetera recién hecha y se dirigió hacia la mesa de Ricardo con paso decidido, pero aparentando normalidad. «Señor, disculpe», dijo en voz baja, inclinándose ligeramente como si le ofreciera más café. «Por favor, no voltee, pero necesito que me escuche con atención». Ricardo levantó la vista, confundido por el tono urgente de su voz. «Los tres hombres de la mesa del fondo están planeando secuestrarlo», susurró Yuki en español rápido pero claro. «Tienen un auto esperándolo afuera. Van a llevarlo cuando salga. Hablaron de un almacén en Iztapalapa y $50 millones. Ricardo se quedó paralizado, su taza a medio camino hacia sus labios. Sus ojos se movieron casi imperceptiblemente hacia la mesa del fondo, donde los tres hombres seguían hablando en japonés, completamente seguros de que nadie en ese restaurante mexicano podía entenderlos. «¿Cómo sabes?», comenzó a decir Ricardo. «Hablaron en japonés», interrumpió Yuki. «Soy de Japón. Entendí cada palabra. Por favor, créame. Su vida está en peligro». Ricardo Zamora había llegado a donde estaba porque sabía leer a las personas. Y en los ojos de esa joven mesera veía solo honestidad y miedo genuino. No había razón para que ella inventara algo así. «¿Qué debo hacer?», preguntó él en voz baja, manteniendo la compostura. «No salga por la puerta principal», dijo Yuki. «Hay una salida trasera que da al callejón. Pasa por la cocina. Cuando yo les lleve los cafés, usted se levanta como si fuera al baño y sale por atrás. Rápido». «¿Y tú?», preguntó Ricardo. «Si se dan cuenta de que me ayudaste». «Yo estaré bien», mintió Yuki, aunque su corazón latía con fuerza. «Solo váyase. Ahora». Ricardo asintió levemente. Dejó un billete de 500 pesos sobre la mesa y se puso de pie con naturalidad, caminando hacia el fondo del restaurante como si buscara el baño. Yuki, con las manos aún temblando, preparó los 3 cafés y los llevó a la mesa de los hombres. «Sus cafés, señores», dijo con su mejor sonrisa profesional. El hombre de la cicatriz gruñó un agradecimiento sin mirarla. Yuki regresó a su posición detrás del mostrador, su corazón latiendo tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. Pasaron 30 segundos. 1 minuto, 2 minutos. Entonces, el hombre más joven miró hacia la mesa vacía de Ricardo y se puso tenso. «¿Dónde está?», dijo en japonés, poniéndose de pie bruscamente. Los 3 hombres miraron alrededor del restaurante
y sus ojos finalmente se posaron en Yuki, quien seguía limpiando el mostrador con aparente tranquilidad. «Oye tú», dijo el hombre de la cicatriz en español, acercándose a ella con pasos amenazantes. «¿A dónde fue el hombre que estaba sentado junto a la ventana? ¿El señor del traje?», dijo Yuki, fingiendo inocencia. «Creo que se fue al baño». El hombre de la cicatriz no le creyó. Se dirigió rápidamente hacia el pasillo del baño, seguido por sus compañeros. Yuki escuchó cómo golpeaban la puerta y gritaban al descubrir que estaba vacío. Los tres hombres regresaron al comedor y ahora sus rostros mostraban furia contenida. «Esta perra nos arruinó todo», dijo el hombre joven en japonés, mirando directamente a Yuki. «Debemos irnos antes de que llame a la policía». Pero el hombre de la cicatriz dio un paso hacia Yuki con los puños apretados. «No, ella entendió lo que dijimos. Eso significa que habla japonés. No podemos dejarla como testigo». Yuki sintió el pánico subirle por la garganta. En ese momento, don Héctor, el viejo cocinero del restaurante, salió de la cocina con un cuchillo grande en la mano. No como amenaza, sino porque estaba picando cebollas. «¿Todo bien aquí, Yuki?», preguntó con su voz ronca de fumador. Los tres hombres evaluaron la situación. Un testigo más, un lugar público, y Ricardo Zamora ya había escapado. El hombre de la cicatriz maldijo en japonés, arrojó unos billetes sobre la mesa y los tres salieron rápidamente del restaurante. Yuki se dejó caer contra el mostrador, sus piernas temblando tanto que apenas podía mantenerse de pie. Don Héctor se acercó preocupado. «¿Qué pasó, mija? ¿Quiénes eran esos tipos?» «No lo sé, don Héctor», mintió Yuki. «Solo clientes groseros». Pero en su mente sabía que esto no había terminado. Había salvado la vida de un hombre poderoso, pero también se había convertido en enemiga de personas muy peligrosas. Y su vida, que ya era difícil, acababa de complicarse mucho más. 3 días pasaron desde el incidente en el restaurante. Yuki intentó continuar con su vida normal, trabajando sus turnos dobles, enviando dinero a su madre en Osaka y tratando de no pensar en los 3 hombres de trajes oscuros que habían planeado un secuestro frente a sus ojos. Era domingo por la tarde y el restaurante estaba más tranquilo que de costumbre. La Ciudad de México experimentaba uno de esos días extraños de octubre, donde el cielo se despejaba completamente y el aire olía a lluvia reciente. Yuki limpiaba las mesas cuando escuchó la campanilla de la puerta. Levantó la vista y se quedó paralizada. Era Ricardo Zamora, el hombre que había salvado. Pero no venía solo. Lo acompañaban 2 hombres corpulentos con trajes oscuros y auriculares, claramente guardaespaldas profesionales. Detrás de ellos entraba una mujer elegante de unos 40 años, vestida con un traje sastre color beige y llevando un maletín de cuero. «Buenas tardes», dijo Ricardo, y su voz llenó el pequeño restaurante. «¿Está Yuki Nakamura?». Don Héctor salió de la cocina, sorprendido por la comitiva que acababa de entrar. Miró a Yuki con curiosidad. «Soy yo», dijo Yuki en voz baja, sintiéndose pequeña de repente. Ricardo se acercó a ella, y por primera vez, Yuki pudo ver su rostro con claridad bajo la luz del día. Tenía líneas de expresión alrededor de los ojos que hablaban de años de preocupaciones, pero también una calidez genuina en su mirada. «Señorita Nakamura, ¿podríamos hablar en privado?», preguntó Ricardo cortésmente. «No le tomaré mucho tiempo, pero necesito agradecerle personalmente por lo que hizo el jueves pasado». Don Héctor, que había estado escuchando con los ojos como platos, inmediatamente señaló hacia una mesa al fondo. «Claro, claro. Yuki, tómate el tiempo que necesites. Yo me encargo de todo». Yuki se sentó frente a Ricardo, mientras los guardaespaldas se posicionaban estratégicamente cerca de la entrada y la mujer del traje sastre permanecía de pie junto a su jefe. «Permítame presentarme formalmente», comenzó Ricardo.
Soy Ricardo Zamora, director ejecutivo de Zamora Technologies. Y gracias a usted estoy vivo y libre en este momento, en lugar de estar encadenado en algún almacén esperando que paguen un rescate. Yuki no supo qué decir. Simplemente asintió. Después de que salí por la puerta trasera ese día, llamé inmediatamente a mi equipo de seguridad, continuó Ricardo. Investigamos el incidente. Los hombres que usted vio eran parte de una organización criminal especializada en secuestros de alto perfil. Tenían información detallada sobre mis movimientos, mis rutineros, mis vulnerabilidades. Si usted no hubiera intervenido... Hizo una pausa, la emoción evidente en su voz. Bueno, prefiero no pensar en eso. Solo hice lo correcto, dijo Yuki finalmente. Cualquiera lo hubiera hecho. No, respondió Ricardo firmemente. No cualquiera. La mayoría de las personas hubiera mirado hacia otro lado, asustadas de involucrarse. Usted se arriesgó, y eso es algo que no olvidaré jamás. La mujer del traje sastre se adelantó y colocó el maletín sobre la mesa. Ella es la licenciada Patricia Vega, mi abogada personal, explicó Ricardo. La traje porque quiero formalizar mi gratitud. Patricia abrió el maletín y sacó un sobre grueso. Señorita Nakamura, dentro de este sobre hay un cheque por 500,000 pesos, dijo Patricia con voz profesional. Es una recompensa por su valentía y honestidad. También hemos incluido documentos que, si usted acepta, le permitirían trabajar en una de las empresas del señor Zamora con un salario competitivo y todos los beneficios legales. Yuki miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. No puedo aceptar esto, dijo inmediatamente. Yo no hice nada para recibir dinero, solo advertí a alguien que estaba en peligro. Ricardo se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de ella. Señorita Nakamura, permítame ser directo. He investigado su situación. Sé que trabaja dobles turnos aquí y en una lavandería en la Doctores. Sé que envía la mayor parte de su salario a Japón para cuidar de su madre enferma. Sé que vive en condiciones difíciles y que su visa de trabajo está por vencer. Yuki sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero las contuvo. No le gustaba que extraños supieran tanto sobre su vida. No busco pena de nadie, dijo con voz tensa. Me las arreglo bien. No se trata de pena, respondió Ricardo con gentileza. Se trata de justicia. Usted me salvó la vida. Lo mínimo que puedo hacer es ayudarla a mejorar la suya. Por favor, acéptelo. Si no por usted, por su madre. Esas últimas palabras atravesaron las defensas de Yuki como una flecha. Pensó en su madre, Keiko, que vivía sola en un pequeño apartamento en Osaka, luchando contra el cáncer de pulmón con tratamientos que drenaban todos los ahorros que Yuki le enviaba. Pensó en las noches en que su madre le enviaba mensajes diciendo que estaba bien, cuando Yuki sabía que estaba mintiendo para no preocuparla. Mi madre, comenzó Yuki, y su voz se quebró. Ella necesita un tratamiento experimental que cuesta mucho dinero. Los doctores dicen que podría salvarle la vida, pero no está cubierto por el Seguro Nacional. Yo he estado ahorrando, pero no es suficiente. Ricardo asintió lentamente. ¿Cuánto necesita? 2 millones de yenes, dijo Yuki, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Son como 350,000 pesos mexicanos. He ahorrado apenas 80,000 en estos años. Patricia sacó su teléfono y comenzó a escribir notas. Considera eso hecho, dijo Ricardo simplemente. El dinero estará en la cuenta de tu madre mañana por la mañana. Dame sus datos bancarios. Yuki lo miró como si hubiera hablado en un idioma extraterrestre. No puede hacer eso, tartamudeó. Es demasiado dinero. Yo no puedo... Sí, puedes, interrumpió Ricardo y su voz era firme pero amable. Yuki, hace 3 días estaba preparado para morir o pasar por una experiencia traumática que me hubiera destruido a mí y a mi familia. Tú evitaste eso. 350,000 pesos es menos del 1% de lo que esos criminales querían de rescate.
Es nada comparado con el valor de una vida. Pero yo no lo hice por dinero, insistió Yuki, las lágrimas ahora cayendo libremente. No quiero que piense que... Ricardo extendió su mano sobre la mesa, un gesto paternal. Sé que no lo hiciste por dinero, por eso quiero ayudarte. Las personas verdaderamente buenas como tú son raras en este mundo. Merecen ser recompensadas. Yuki cerró los ojos, sintiendo el peso de años de lucha, soledad y sacrificio sobre sus hombros. Pensó en todas las noches que había llorado en su pequeño cuarto, preguntándose si alguna vez tendría una vida mejor. Pensó en su madre, débil y enferma, negándose a ser una carga pero sufriendo en silencio. Está bien, susurró finalmente. Acepto su ayuda, pero quiero pagarle de vuelta, de alguna manera. Ricardo sonrió por primera vez, y su rostro se transformó completamente. No hay nada que pagar, pero si insistes, entonces trabaja para mí. Usa tus habilidades. Sé que hablas japonés, español e inglés. Eso es valioso. Tengo negocios en Japón y necesito personas de confianza que entiendan ambas culturas. Patricia intervino. Podemos ofrecerte un puesto como coordinadora de relaciones internacionales. Salario inicial de 40,000 pesos mensuales, más prestaciones completas, seguro médico y ayuda para regularizar tu situación migratoria. Yuki no podía creer lo que estaba escuchando. 40,000 pesos al mes era más de lo que ganaba en 3 meses trabajando dobles turnos. ¿Por qué?, preguntó mirando directamente a Ricardo. ¿Por qué hace todo esto por mí? ¿No me conoce? Ricardo se quedó en silencio por un momento y algo en su expresión se volvió distante, melancólico. Porque hace 15 años, cuando yo no era nadie, solo un técnico de computadoras tratando de pagar las deudas de mi padre muerto, alguien me dio una oportunidad cuando nadie más la daría. Un empresario japonés llamado Takeshi Yamamoto invirtió en mi primera empresa cuando todos los bancos me habían rechazado. Me dijo, el éxito no vale nada si no se comparte con quienes lo necesitan. Él murió hace 5 años, pero nunca olvidé esas palabras. Ahora es mi turno de pagarle al universo lo que me dio. Yuki sintió algo cambiar dentro de ella. Toda su vida había aprendido a no confiar, a no depender de nadie más que de sí misma. Pero aquí estaba este hombre, este extraño que había sido salvado por pura casualidad, ofreciéndole una mano que podía cambiar su vida para siempre. Gracias, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Gracias por creer en mí. No, respondió Ricardo poniéndose de pie. Gracias a ti por recordarme que todavía hay personas buenas en este mundo. Mientras Ricardo y su equipo se preparaban para irse, don Héctor se acercó tímidamente. Disculpe, señor Zamora, dijo el viejo cocinero. No pude evitar escuchar. Yuki es la mejor empleada que he tenido en 30 años. Si se la va a llevar, al menos déjeme darle una despedida apropiada. Ricardo sonrió. Por supuesto. Pero no será una despedida, será un nuevo comienzo. Esa noche, después de que Ricardo y su equipo se fueran, Yuki se sentó sola en el restaurante vacío. En sus manos sostenía el sobre con el cheque y los documentos de empleo. También tenía un número telefónico directo de Patricia Vega para coordinar los detalles. Sacó su teléfono y marcó el número de su madre en Japón, a pesar de que eran las 4 de la madrugada allá. «Moshi Moshi», respondió la voz débil de su madre en japonés. «Mamá, soy yo», dijo Yuki, llorando ahora sin contenerse. «Tengo noticias. Buenas noticias». Y mientras le contaba todo a su madre, Yuki Nakamura supo que su vida acababa de cambiar para siempre. Pero lo que no sabía era que los peligros que había enfrentado apenas estaban comenzando. 2 semanas después del encuentro con Ricardo Zamora, Yuki se encontraba en un mundo completamente diferente. Las oficinas de Zamora Technologies ocupaban 3 pisos de una torre de cristal en Santa Fe, con vistas panorámicas de la ciudad y el bosque de Chapultepec a lo lejos.
Su nuevo escritorio estaba en el piso 14, en un espacio abierto y moderno con plantas, luz natural y tecnología de punta. Era lunes por la mañana y Yuki llevaba un traje sastre gris que había comprado en una tienda departamental, sintiéndose aún incómoda con la ropa formal. A su alrededor, jóvenes profesionales tecleaban en computadoras de alta gama, hablaban por videoconferencias y se movían con la confianza de quienes habían estudiado en las mejores universidades. Yuki, que había dejado la universidad en Japón para escapar de su familia, se sentía como una impostora. «Buenos días, Yuki», saludó Daniela, su nueva compañera de trabajo, una mujer de 32 años con maestría en Relaciones Internacionales de la UNAM. ¿Lista para tu primera videoconferencia con nuestros socios de Tokio? Tan lista como pueda estar, respondió Yuki, forzando una sonrisa. La reunión comenzó puntualmente a las 9. En la pantalla aparecieron 3 ejecutivos japoneses de la empresa Sakura Electronics, sentados en una sala de juntas impecable en Shibuya. Yuki los reconoció inmediatamente por su postura rígida y sus trajes conservadores. «Buenos días», comenzó el ejecutivo principal en japonés formal. «Somos de Sakura Electronics. Estamos interesados en una asociación tecnológica con Zamora Technologies». Ricardo, quien presidía la reunión desde la cabecera de la mesa, miró a Yuki y asintió. Era su momento. «Buenos días, señores», respondió Yuki en japonés perfecto, con las inclinaciones de cabeza apropiadas. «Es un honor tenerlos en esta reunión. Permítanme traducir y facilitar esta conversación». Durante la siguiente hora, Yuki navegó fluidamente entre español, inglés y japonés, capturando no solo las palabras, sino también los matices culturales que hubieran sido fácilmente malinterpretados. Explicó a los ejecutivos japoneses cuando Ricardo usaba modismos mexicanos y tradujo a Ricardo las expresiones indirectas que los japoneses utilizaban para expresar desacuerdo sin ser confrontacionales. Cuando la reunión terminó con un acuerdo preliminar para explorar una asociación, Ricardo apagó la cámara y se volvió hacia Yuki con una sonrisa amplia. «Increíble», dijo simplemente. «No solo traduciste, sino que también evitaste al menos 3 malentendidos culturales que hubieran arruinado la negociación. Valiste cada peso que estoy invirtiendo en ti». Yuki sintió una calidez en el pecho. Por primera vez en años, sentía que su origen japonés era una ventaja y no un obstáculo. Pero su alegría duraría poco. Esa tarde, cuando Yuki salió de las oficinas para ir a comer, notó un auto negro estacionado frente al edificio. No le habría prestado atención si no fuera porque había visto el mismo auto esa mañana cuando llegó, y también el viernes anterior. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Decidió cambiar su ruta habitual y caminó hacia un restaurante diferente, tomando un camino más largo a través del centro comercial cercano. Mientras caminaba, sacó su teléfono y fingió hablar, usando el reflejo de una vitrina para observar detrás de ella. El auto negro la estaba siguiendo. Su corazón comenzó a acelerarse. Entró rápidamente al centro comercial y se metió en una tienda de ropa, observando desde el interior. El auto se detuvo en el estacionamiento, pero nadie salió de él. Yuki sacó su teléfono y marcó el número de Patricia Vega, la abogada de Ricardo. «Licenciada Vega», respondió la voz profesional. «Patricia, soy Yuki. Creo que alguien me está siguiendo», dijo en voz baja tratando de mantener la calma. «Hay un auto negro que he visto durante varios días. Está afuera del centro comercial ahora». Hubo un silencio breve. «No te muevas de donde estás», ordenó Patricia. «¿En qué tienda estás?» «Voy a enviar seguridad inmediatamente». 15 minutos después, 2 de los guardaespaldas de Ricardo llegaron al centro comercial. Eran los mismos hombres que habían acompañado a Ricardo al restaurante 2 semanas atrás. Uno de ellos, un hombre alto y calvo llamado Miguel, se acercó a Yuki. «Señorita Nakamura, vamos a escoltarla de regreso a la oficina».
¿Puedes señalarme el vehículo sospechoso? Yuki miró hacia el estacionamiento. El auto negro seguía allí. Ese, señaló, el Nissan Altima negro. Placas. No puedo ver las placas desde aquí. El otro guardaespaldas, un hombre fornido llamado Javier, habló por su radio. Momentos después, 2 hombres más de seguridad aparecieron desde otro punto del estacionamiento, acercándose al auto negro desde diferentes ángulos. Yuki observó con el corazón en la garganta mientras los guardias rodeaban el vehículo. Entonces, el auto arrancó abruptamente y salió disparado del estacionamiento, quemando llantas al girar en la calle. Miguel maldijo entre dientes y habló por su radio, pero el auto ya había desaparecido en el tráfico de la ciudad. «Vámonos», dijo Miguel, tomando a Yuki firmemente del brazo. Ahora. De regreso en las oficinas de Zamora Technologies, Yuki se encontró sentada en la oficina privada de Ricardo, quien había cancelado todas sus reuniones de la tarde. Patricia también estaba presente, junto con Miguel y el jefe de seguridad de la empresa, un ex militar llamado Comandante Sánchez. «Cuéntame todo», dijo Ricardo, su rostro serio. «Desde el principio». Yuki les contó sobre el auto negro, las veces que lo había visto y su sensación de estar siendo observada durante los últimos días. Mientras hablaba, el comandante Sánchez tomaba notas en una tableta. «¿Has notado algo más?», preguntó el comandante. «Personas extrañas cerca de tu casa, llamadas telefónicas sospechosas, mensajes inusuales». Yuki pensó por un momento y entonces recordó algo que había olvidado mencionar. «Sí», dijo lentamente. «Hace 3 días, cuando llegué a mi departamento por la noche, la puerta estaba entreabierta. Pensé que alguna de mis compañeras de cuarto la había dejado mal cerrada, pero cuando entré, mi habitación estaba diferente, como si alguien hubiera buscado algo. Mis cosas estaban en el mismo lugar, pero no exactamente como las había dejado». El comandante Sánchez intercambió una mirada grave con Ricardo. «Señor Zamora, esto es serio. Quienquiera que haya planeado su secuestro no ha abandonado el caso, y ahora están investigando a la señorita Nakamura. Probablemente la ven como un cabo suelto, alguien que puede identificarlos». Ricardo se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad extendida bajo el cielo gris de octubre. «¿Qué recomiendas?», preguntó sin voltear. «Protección las 24 horas», respondió el comandante sin dudarlo, «y la señorita Nakamura no puede regresar a su residencia actual. Es demasiado vulnerable, necesitamos moverla a un lugar seguro». Yuki sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. «No pueden hacer eso», protestó. «No pueden controlar mi vida así. Yo solo quiero ser normal». Ricardo se volvió hacia ella, y en sus ojos había algo que Yuki no había visto antes. «Culpa, Yuki. Esto es mi culpa», dijo con voz pesada. «Te involucraste en mi problema, y ahora estás en peligro por eso. No puedo, en conciencia, dejarte desprotegida. Yo elegí advertirle», respondió Yuki con firmeza. «Nadie me obligó. Asumo las consecuencias de mis acciones». «Eso es muy noble», intervino Patricia, «pero poco práctico. Yuki, estas personas son criminales profesionales. No dudarán en lastimarte si creen que eres una amenaza para ellos». Yuki sintió las lágrimas ardiendo en sus ojos, pero se negó a llorar. Había pasado 6 años sobreviviendo sola en un país extranjero sin pedir ayuda a nadie. La idea de depender de otros, de ser tratada como una víctima indefensa, la enfurecía. «Entonces, ¿qué sugieren?», preguntó con voz tensa. «¿Que viva escondida como una criminal? ¿Que abandone mi trabajo, mi vida?» «No», dijo Ricardo acercándose a ella. «Sugiero que te mudes temporalmente a un lugar seguro mientras resolvemos esto. Tengo un departamento en Polanco que uso ocasionalmente para invitados de negocios.
Está en un edificio con seguridad las 24 horas, cámaras en todos los accesos y un portero que conoce a todos los residentes. Estarías segura allí. Y respecto al trabajo, añadió Patricia, puedes seguir viniendo a la oficina, pero con escolta. Miguel o Javier te recogerán en la mañana y te llevarán de regreso en la tarde. Yuki miró a cada una de las personas en la habitación. Todas la observaban con preocupación genuina, esperando que aceptara su ayuda. Era una sensación extraña para alguien que había aprendido a no confiar en nadie. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó finalmente. Hasta que identifiquemos a estas personas y los neutralicemos como amenaza, respondió el comandante Sánchez. O hasta que la policía los capture. Ya presentamos una denuncia formal, añadió Patricia. La policía ministerial está investigando el intento de secuestro. Les proporcionamos las descripciones que nos diste de los 3 hombres en el restaurante y están revisando las cámaras de seguridad de la zona. Yuki cerró los ojos y respiró profundamente. Pensó en su madre en Japón, quien acababa de comenzar su tratamiento experimental gracias al dinero de Ricardo. Si algo le pasaba a Yuki, su madre estaría sola de nuevo, sin nadie que la cuidara. Está bien, dijo finalmente. Acepto la protección, pero con una condición. ¿Cuál?, preguntó Ricardo. Quiero aprender a defenderme. No quiero ser una víctima indefensa, esperando que otros me protejan. Quiero poder cuidarme a mí misma. Ricardo sonrió levemente. Me parece justo. Comandante, ¿puede arreglar clases de defensa personal para la señorita Nakamura? Por supuesto, señor. Conozco a un excelente instructor de Krav Maga. Puede comenzar mañana si quiere. Esa tarde, Yuki regresó a su pequeña habitación en la colonia Doctores por última vez, escoltada por Miguel y Javier. Sus 2 compañeras de cuarto, María y Sofía, la miraron confundidas mientras empacaba sus pocas pertenencias en 2 maletas. ¿Te vas, Yuki?, preguntó María, una chica salvadoreña que trabajaba en una fábrica textil. ¿Conseguiste algo mejor? Yuki no quería mentirles, pero tampoco podía contarles toda la verdad. Sí, dijo simplemente. Mi nuevo trabajo me ofrece alojamiento. Pero les voy a seguir pagando mi parte de la renta por los próximos 3 meses para que tengan tiempo de encontrar a alguien más. María y Sofía intercambiaron miradas sorprendidas. No tienes que hacer eso, dijo Sofía. Lo sé, respondió Yuki. Pero quiero hacerlo. Ustedes me ayudaron cuando llegué aquí sin conocer a nadie. Esto es lo menos que puedo hacer. Mientras terminaba de empacar, Yuki miró alrededor de la pequeña habitación que había sido su hogar durante 3 años. Las paredes desconchadas, el colchón delgado en el piso, la única ventana que daba a un callejón ruidoso. Había sido miserable aquí, pero también había sido libre. Ahora iba a vivir en un departamento lujoso en Polanco, pero sería una prisionera dorada, siempre mirando por encima del hombro. El departamento en Polanco era más grande que toda la casa donde Yuki había crecido en Osaka. Tenía 2 habitaciones, una cocina moderna con electrodomésticos de acero inoxidable, una sala espaciosa con ventanales del piso al techo que daban a la ciudad iluminada y hasta una pequeña terraza. El refrigerador está lleno, explicó Miguel mientras ella miraba alrededor aturdida. La señora Vega ordenó que lo abastecieran con comida para 2 semanas. También hay ropa nueva en el armario del dormitorio principal, en tu talla. Si necesitas algo más, solo tienes que llamar. Esto es demasiado, murmuró Yuki. El señor Zamora no hace las cosas a medias, respondió Miguel con una sonrisa. Trata de descansar. Mañana comenzará tu entrenamiento de defensa personal a las 6 de la mañana. Te recogeré a las 5:30. Después de que Miguel se fue, Yuki se sentó en el enorme sofá de la sala y miró la ciudad a través de las ventanas.
Las luces de la Ciudad de México se extendían hasta el horizonte como un mar de estrellas terrestres. Sacó su teléfono y vio un mensaje de su madre. Hija, hoy fue mi segunda sesión del tratamiento. Los doctores dicen que están viendo buenos resultados. No puedo creer que esto esté sucediendo. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Te amo. Yuki sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. Todo lo que estaba pasando, el peligro, la incomodidad, el miedo, valía la pena si su madre podía vivir. Pero entonces, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Lo abrió y su sangre se heló. Era una foto de ella misma, tomada esa misma tarde cuando salía del edificio de oficinas de Zamora Technologies. Y debajo de la foto, un mensaje en japonés. Sabes demasiado. Las personas que saben demasiado no viven mucho tiempo. Aléjate de Ricardo Zamora o tu madre en Osaka será la siguiente. Yuki dejó caer el teléfono como si quemara. Sus manos temblaban incontrolablemente. Habían mencionado a su madre. Sabían dónde vivía. Esto ya no era solo sobre ella. Con dedos temblorosos, marcó el número de Ricardo. Él contestó al primer timbre. Yuki, ¿qué pasa? Recibí un mensaje, dijo ella, su voz quebrándose. Amenazaron a mi madre. Saben dónde vive en Japón. Ricardo, tengo miedo. Respira, dijo Ricardo con voz calmada. Envíame una captura de pantalla del mensaje ahora mismo. Y no te muevas de donde estás. Voy para allá. Media hora después, Ricardo llegó al departamento acompañado por el comandante Sánchez y Patricia Vega. Yuki les mostró el mensaje y el comandante inmediatamente comenzó a rastrear el número. Es un teléfono desechable, dijo después de unos minutos. Probablemente ya lo tiraron. Pero esto confirma nuestras sospechas. Estas personas tienen recursos y conexiones internacionales. Saben demasiado sobre ti. Mi madre, dijo Yuki desesperadamente. Necesito sacarla de Japón. Necesito traerla aquí donde pueda protegerla. Ricardo asintió. Ya me estaba adelantando a eso. Patricia, contacta con nuestra oficina en Tokio. Quiero que contraten a una empresa de seguridad privada para vigilar a la madre de Yuki las 24 horas. Y arregla los documentos de visa para traerla a México. Quiero que esté en un avión antes del fin de semana. Patricia comenzó a hacer llamadas inmediatamente, saliendo al balcón para hablar. Ricardo se sentó junto a Yuki en el sofá. Sé que estás asustada, dijo con gentileza. Y tienes todo el derecho de estarlo. Pero te prometo algo. No voy a dejar que nada te pase a ti o a tu madre. Estos criminales cometieron un error al amenazarte. Ahora esto es personal para mí también. ¿Por qué? Preguntó Yuki, mirándolo a los ojos. ¿Por qué te importa tanto? Ya pagaste tu deuda conmigo. Podrías simplemente despedirme y olvidarte de todo esto. Ricardo se quedó en silencio por un largo momento y cuando habló, su voz estaba cargada de emoción. Porque hace 15 años, cuando yo era joven y estúpido, trabajé para personas equivocadas. Estuve involucrado en cosas de las que no estoy orgulloso, y una persona inocente murió por mi culpa. Una persona que solo estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, como tú. He pasado los últimos 15 años tratando de ser mejor, tratando de compensar ese error. No voy a permitir que otra persona inocente pague por mis problemas. No de nuevo. Yuki vio algo en los ojos de Ricardo que reconoció: culpa, remordimiento y un desesperado deseo de redención. Eran sentimientos que ella misma había cargado durante años, desde que dejó a su familia en Japón sin explicación, causándoles vergüenza y dolor. Todos tenemos cosas de las que huimos, dijo Yuki suavemente. Yo también. Ricardo asintió, comprendiendo que había más en la historia de Yuki de lo que aparentaba, pero respetando su privacidad al no preguntar. Patricia regresó del balcón. Ya está en marcha, anunció. La empresa de seguridad estará en la casa de tu madre en menos de 2 horas, y los documentos de visa estarán listos para el miércoles.
Puede volar a México el jueves. Yuki sintió un alivio inmenso, pero también una nueva preocupación. Mi madre está débil por el tratamiento. No sé si podrá viajar. Arreglaremos un vuelo médico privado si es necesario, dijo Ricardo, con enfermeras a bordo y todo el equipo médico que necesite. El dinero no es problema. Yuki lo miró con lágrimas en los ojos. ¿Por qué haces todo esto? Todo este gasto, este esfuerzo, solo porque te advertí sobre un secuestro. Ricardo sonrió tristemente. Porque salvaste mi vida, Yuki, y porque en este mundo lleno de personas que solo piensan en sí mismas, alguien como tú es raro y valioso. Vale la pena proteger a las personas buenas. Si no lo hacemos, ¿qué nos queda? Esa noche, después de que todos se fueron, Yuki se acostó en la enorme cama del dormitorio principal, mirando el techo y sintiendo el peso de todo lo que había sucedido en las últimas 3 semanas. Su vida había cambiado completamente. Había pasado de ser una mesera invisible a estar en el centro de una situación peligrosa que involucraba millonarios, criminales internacionales y ahora su madre. Pero por primera vez en años, no se sentía sola. Tenía personas que se preocupaban por ella, que estaban dispuestas a protegerla. Era una sensación extraña y aterradora, pero también reconfortante. Su teléfono vibró con otro mensaje. Esta vez era de Ricardo. Duerme tranquila, hay guardias afuera de tu puerta, estás a salvo. Yuki sonrió levemente y escribió de vuelta: gracias por todo, buenas noches. Pero mientras se quedaba dormida, no podía dejar de pensar en el mensaje amenazante. Los criminales sabían dónde vivía su madre. Tenían recursos y determinación. Y Yuki tenía la terrible sensación de que esto estaba lejos de terminar. En las sombras de la ciudad, fuerzas oscuras se movían, y la tormenta que se avecinaba sería más peligrosa de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. Y si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias. El gimnasio donde Yuki entrenaba defensa personal estaba en el sótano de un edificio antiguo en la colonia Juárez. Era un espacio espartano con paredes de concreto, colchonetas gastadas en el piso y el olor permanente a sudor y esfuerzo. Su instructor, un israelí de 45 años llamado David Levy, era un exagente del Mossad que ahora vivía en México entrenando a guardaespaldas profesionales. «¡Otra vez!», ordenó David en español con fuerte acento. «Y esta vez, no pienses, solo reacciona». Yuki respiró profundamente y se puso en posición. David se lanzó hacia ella simulando un ataque, y ella ejecutó la técnica que habían practicado durante las últimas 2 semanas. Bloqueó, giró y usó el momentum del atacante para desequilibrarlo. David cayó sobre la colchoneta con un gruñido de aprobación. «Mejor», dijo, levantándose. «Estás aprendiendo rápido, pero todavía piensas demasiado. En una situación real no tendrás tiempo para pensar. Tu cuerpo debe reaccionar por instinto». Llevaban 3 semanas entrenando, y Yuki sentía su cuerpo más fuerte que nunca. Los músculos que no sabía que tenía ahora dolían constantemente, pero era un dolor bueno, un dolor que le recordaba que estaba tomando control de su propia seguridad. Miguel esperaba cerca de la entrada del gimnasio, como siempre, observando discretamente. Desde el mensaje amenazante, la seguridad alrededor de Yuki se había intensificado. Ya no había solo un guardaespaldas, sino 2, rotándose en turnos para asegurar que alguien siempre estuviera alerta. Después del entrenamiento, mientras Yuki se cambiaba en el vestidor, su teléfono sonó. Era Patricia Vega. «Yuki, tengo buenas noticias», dijo la abogada. «Tu madre llegará mañana por la tarde. El vuelo médico está programado para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las 4 de la tarde.
Ricardo quiere que vayas al aeropuerto a recibirla. Yuki sintió que el corazón le daba un vuelco. No había visto a su madre en 6 años, desde el día en que dejó Japón sin despedirse, dejando solo una carta explicando que necesitaba vivir su propia vida. ¿Cómo está?, preguntó con voz temblorosa. Débil, pero estable. Los doctores en Japón dicen que el tratamiento está funcionando mejor de lo esperado. El viaje será difícil para ella, pero tiene enfermeras acompañándola todo el tiempo. Esa noche, Yuki no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro en el departamento, ensayando mentalmente lo que le diría a su madre. ¿Cómo explicaría todo lo que había pasado? ¿Cómo justificaría haber desaparecido durante 6 años, comunicándose solo por mensajes ocasionales y transferencias bancarias? A las 3 de la mañana se rindió y se sentó en el balcón, mirando la ciudad dormida. Su teléfono vibró con un mensaje de Ricardo. Sé que no estás durmiendo. Yo tampoco. ¿Quieres hablar? Yuki sonrió levemente y respondió. ¿Cómo sabes que no estoy durmiendo? Porque yo tampoco podría dormir si fuera a ver a alguien importante después de tanto tiempo. ¿Te preparo café? Estoy en mi oficina, a solo 10 minutos de tu departamento. 30 minutos después, Yuki estaba sentada en la enorme oficina de Ricardo en el piso ejecutivo de Zamora Technologies. Las luces de la ciudad brillaban a través de los ventanales del piso al techo y una cafetera preparaba café fresco, llenando el espacio con su aroma. No puedes dormir antes de los eventos importantes, dijo Ricardo, sirviendo 2 tazas. Es una maldición de las personas que piensan demasiado. Yuki aceptó la taza y se sentó en uno de los sillones de cuero frente al escritorio de Ricardo. Tengo miedo, admitió. Miedo de ver a mi madre. Miedo de lo que me dirá. La abandoné, Ricardo. Me fui sin explicación real. Solo dejé una carta diciendo que necesitaba encontrar mi propio camino. Ricardo se sentó frente a ella, su propia taza de café en las manos. ¿Puedo preguntarte por qué te fuiste? Yuki miró su café, las memorias inundando su mente como una marea oscura. Mi familia es tradicional, comenzó lentamente. Mi padre era ejecutivo en una gran corporación. Teníamos dinero, estatus, respeto, pero también teníamos expectativas. Yo debía ir a la mejor universidad, conseguir el mejor trabajo, casarme con un hombre apropiado de una buena familia. Mi vida estaba planeada desde que nací. Entiendo, dijo Ricardo. Prisiones doradas son todavía prisiones. Exactamente. Pero lo peor no era eso. Lo peor era... Yuki hizo una pausa, las lágrimas comenzando a acumularse en sus ojos. Mi padre tenía conexiones con la yakuza. No era yakuza él mismo, pero hacía negocios con ellos. Lavado de dinero, sobornos, extorsión, y esperaba que yo me casara con el hijo de uno de esos hombres para fortalecer las conexiones de la familia. Ricardo se inclinó hacia adelante, su expresión seria. ¿Y tú te negaste? Más que eso. Descubrí que mi padre estaba involucrado en algo terrible. Había documentos en su oficina en casa. Hablaban de tráfico humano, de chicas jóvenes siendo enviadas al extranjero contra su voluntad. Yo no podía quedarme callada. Fui a la policía. Dios mío, murmuró Ricardo. Pero mi padre tenía a la policía en su bolsillo. Ellos le avisaron sobre mi denuncia antes de que pudiera hacer nada. Mi padre me confrontó, me dijo que era una traidora a la familia. Dijo que si yo seguía adelante con esto, él se aseguraría de que mi madre perdiera todo. Su voz se quebró. Mi madre no sabía nada sobre los negocios sucios de mi padre. Ella era inocente, pero iba a pagar por mi traición. Así que huiste, concluyó Ricardo. Sí. Dejé una carta diciendo que necesitaba encontrar mi propio camino, sin mencionar la verdadera razón. Tomé todos mis ahorros y compré un boleto a México. Elegí México porque estaba lo suficientemente lejos y porque nadie en mi familia hablaría español.
Pensé que estaría a salvo aquí. ¿Y tu padre? Murió 2 años después. Ataque cardíaco, dijeron, pero yo sé la verdad. La yakuza no perdona a las personas que se vuelven pasivos para la policía, incluso si la denuncia nunca prosperó. Lo mataron para enviar un mensaje, y mi madre, ella se quedó sola, sin entender realmente por qué su esposo murió o por qué su hija la abandonó. Ricardo se quedó en silencio por un largo momento, procesando todo lo que Yuki le había contado. «Has cargado con eso sola durante 6 años», dijo finalmente. «Ese es un peso terrible para una persona». «Lo peor es que no sé si hice lo correcto», admitió Yuki. «Traicioné a mi familia para hacer lo que era moralmente correcto, pero al final no salvé a nadie. Las chicas probablemente siguieron siendo traficadas. Mi padre murió, mi madre perdió todo, y yo me convertí en una cobarde que huyó en lugar de enfrentar las consecuencias». Ricardo se levantó y se acercó a la ventana mirando la ciudad. «¿Sabes cuál es la diferencia entre una persona cobarde y una persona valiente?», preguntó. «No es que la persona valiente no tenga miedo. Es que hace lo correcto a pesar del miedo. Tú intentaste detener algo horrible. Que no funcionara no significa que estuvieras equivocada al intentarlo. Pero abandoné a mi madre para protegerla», corrigió Ricardo. «Si te hubieras quedado, tu padre habría destruido su vida para castigarte. Al irte, le diste una salida. Tal vez tu madre no entienda eso ahora, pero cuando le cuentes la verdad, lo entenderá». Yuki se limpió las lágrimas. «¿Y si no me perdona? Entonces tendrás que vivir con eso», dijo Ricardo honestamente. «Pero al menos le habrás dado la oportunidad de conocer la verdad. A veces, eso es todo lo que podemos hacer». Hablaron durante horas más, compartiendo historias de sus pasados, de las decisiones que los habían llevado a donde estaban ahora. Ricardo le contó sobre su propio padre, un jugador compulsivo que había dejado a la familia en ruinas financieras antes de morir en un accidente automovilístico. Le contó sobre los años de lucha, trabajando 3 empleos mientras estudiaba ingeniería en una universidad pública, y sobre la persona que había muerto 15 años atrás por su culpa. «Era un testigo», explicó Ricardo con voz pesada. «Yo trabajaba para una empresa de software que, sin mi conocimiento, estaba siendo usada para lavar dinero. Cuando me di cuenta, traté de salirme, pero ya era demasiado tarde. Había visto demasiado. Iban a matarme. Pero este testigo, un contador llamado Jorge Mendoza, había recopilado evidencia contra la organización. Aceptó ayudarme a entregarme a las autoridades a cambio de protección para ambos». Ricardo hizo una pausa, el dolor evidente en su rostro. «Pero alguien nos traicionó. Cuando íbamos a reunirnos con la Policía Federal, hombres armados nos emboscaron. Jorge recibió 3 disparos protegiéndome. Murió en el hospital 2 días después. Yo sobreviví porque él se interpuso entre las balas y yo». «Lo siento», dijo Yuki suavemente. «Después de eso, la Policía Federal me dio protección de testigo. Testé contra la organización. Muchos fueron a prisión, pero eso no devolvió la vida a Jorge. Él tenía esposa e hijos. Destruí sus vidas». «No», dijo Yuki con firmeza. «Las personas que lo mataron destruyeron sus vidas. Tú solo intentaste hacer lo correcto, como yo. No podemos controlar las acciones de personas malvadas». Ricardo la miró y sonrió tristemente. «Es más fácil perdonar a otros que perdonarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Mucho más fácil», admitió Yuki. Cuando finalmente Yuki regresó a su departamento, mientras el sol comenzaba a salir, se sentía diferente, más ligera, de alguna manera. Había compartido su secreto más oscuro con alguien, y ese alguien no la había juzgado. Por primera vez en años, sentía que tal vez, solo tal vez, podía empezar a perdonarse a sí misma. La tarde siguiente, Yuki esperaba en la sala VIP del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ricardo había insistido en acompañarla,
junto con Miguel y un médico privado que evaluaría a su madre inmediatamente después del aterrizaje. Cuando el vuelo finalmente aterrizó y las puertas se abrieron, Yuki vio a su madre siendo llevada en una silla de ruedas por una enfermera. Keiko Nakamura tenía 58 años, pero parecía mucho mayor. El cáncer y el tratamiento habían dejado su cuerpo frágil, su cabello ralo, su piel pálida, pero sus ojos seguían siendo los mismos, ojos inteligentes y cálidos que habían visto a Yuki crecer. Cuando Keiko vio a su hija, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Yuki, susurró en japonés. Yuki corrió hacia ella y se arrodilló frente a la silla de ruedas, tomando las manos frágiles de su madre entre las suyas. Mamá, lo siento mucho, dijo en japonés sollozando. Siento haberte dejado. Siento no haber estado allí. Siento todo. Keiko acarició el cabello de su hija con una mano temblorosa. Estás aquí ahora, dijo simplemente. Eso es lo que importa. Ese momento de reunión, ese momento de perdón sin palabras, fue observado por Ricardo desde cierta distancia, y en su corazón sintió algo que no había sentido en años. Esperanza. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, las personas podían redimirse, que el pasado no tenía que definir el futuro. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que en otra parte de la ciudad, en un almacén abandonado en Iztapalapa, 3 hombres observaban fotografías de Yuki, su madre y Ricardo Zamora. Ya llegó la madre, dijo el hombre de la cicatriz en japonés, mirando las fotos en su teléfono. Perfecto, ahora tenemos 2 objetivos en lugar de 1. Esto hace todo más fácil. ¿Cuándo actuamos?, preguntó el hombre más joven. El hombre de la cicatriz sonrió fríamente. Pronto, muy pronto. Pero primero necesitamos enviar otro mensaje, uno que Zamora no pueda ignorar. Y en la oscuridad del almacén, planes oscuros comenzaron a tomar forma. La tormenta que Yuki había temido estaba a punto de desatarse, y esta vez no habría escapatoria fácil. Keiko Nakamura había estado en México durante 2 semanas, recuperándose en un hospital privado en Las Lomas, donde recibía tratamiento de seguimiento para su cáncer. Los doctores mexicanos, coordinándose con sus colegas en Japón, estaban impresionados con su progreso. El tratamiento experimental estaba funcionando mejor de lo esperado. Yuki visitaba a su madre todos los días después del trabajo, y lentamente habían comenzado a reconstruir su relación. Una tarde, después de mucha vacilación, Yuki finalmente le contó la verdad completa sobre por qué había dejado Japón. Keiko lloró al escuchar sobre las actividades criminales de su difunto esposo, pero también abrazó a su hija con más fuerza que nunca. Fuiste muy valiente, le dijo Keiko en japonés. Más valiente que yo. Yo sospechaba que algo malo estaba pasando, pero tenía demasiado miedo de mirar. Tú no tuviste miedo de la verdad. Era un viernes por la tarde, y Yuki había terminado su trabajo temprano. Ricardo le había dado el día libre porque había trabajado todo el fin de semana anterior en una negociación complicada con inversionistas coreanos. Decidió ir directamente al hospital a ver a su madre. Miguel la escoltaba como siempre, pero el tráfico estaba terrible en Reforma. Lo que normalmente tomaba 30 minutos se había convertido en 1 hora de avance lento entre camiones y taxis. Hay un accidente más adelante, explicó Miguel mirando su teléfono donde monitoreaba las aplicaciones de tráfico. Podemos tomar una ruta alterna por calles secundarias, pero tomará casi el mismo tiempo. No importa, dijo Yuki, no tengo prisa. Su teléfono sonó. Era Patricia Vega. Yuki, ¿dónde estás?, preguntó la abogada, y había algo en su voz que hizo que el estómago de Yuki se contrajera. En camino al hospital. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Necesito que vengas a las oficinas inmediatamente. Ricardo quiere verte. Es urgente. ¿Qué sucedió? Hubo una pausa breve. Es mejor que lo discutamos en persona. Por favor, date prisa.
Yuki miró a Miguel, quien ya había escuchado la conversación. «A las oficinas», ordenó, y el guardaespaldas dio vuelta en la siguiente intersección, activando la sirena de emergencia que tenía instalada discretamente en el auto. 40 minutos después, Yuki entraba a la oficina de Ricardo. Además de él y Patricia, estaban el comandante Sánchez y dos personas que Yuki no conocía, una mujer de unos 40 años vestida con traje formal y un hombre más joven con aspecto de detective. «Yuki, ellos son la agente Mónica Reyes de la Fiscalía General de la República y el detective Marcos Hernández de la Policía Ministerial», presentó Ricardo con voz tensa. «Han estado investigando el intento de secuestro en mi contra». La agente Reyes se adelantó, su expresión seria. «Señorita Nakamura, hemos identificado a los hombres que planeaban secuestrar al señor Zamora. Son parte de una organización criminal japonesa conocida como el Clan Yamaguchi, una facción de la Yakuza que opera internacionalmente. El líder de sus operaciones en México es un hombre llamado Takeshi Yamada». El nombre golpeó a Yuki como un puñetazo en el estómago. Las piernas casi le fallaron y tuvo que agarrarse del respaldo de una silla. «¿Yuki?», preguntó Ricardo, acercándose preocupado. «¿Conoces ese nombre?». Yuki asintió lentamente, su rostro blanco como el papel. «Takeshi Yamada», susurró. «Era el hijo del jefe yakuza con quien mi padre quería que me casara, el hombre del que huí hace 6 años». Un silencio tenso llenó la habitación. «Entonces no es coincidencia», dijo el detective Hernández. «Esto nunca fue solo sobre el secuestro del señor Zamora. Te estaban buscando a ti, Yuki. El intento de secuestro fue una oportunidad que apareció cuando te vieron trabajando en ese restaurante, pero su objetivo principal siempre fuiste tú». La agente Reyes abrió una carpeta y mostró fotografías de vigilancia. Yuki se vio a sí misma en diferentes momentos de los últimos 6 años, entrando a su viejo apartamento, trabajando en la lavandería, caminando por las calles de la colonia Doctores. «Han estado observándote durante años», explicó la agente, «esperando el momento adecuado para actuar. Cuando vieron que advertiste a Ricardo Zamora sobre el secuestro, decidieron usar eso como justificación para eliminarte, haciéndolo parecer un crimen relacionado con el mundo de los negocios en lugar de un asunto personal de la Yakuza». «No entiendo», dijo Yuki, su voz temblorosa. «¿Por qué esperarían tanto tiempo? Si querían venganza, ¿por qué no actuar antes?». «Porque no querían solo venganza», respondió la agente Reyes. «Querían recuperarte. Takeshi Yamada nunca aceptó que rechazaras el matrimonio arreglado. Para él, tú eres una posesión que le fue robada. Ha estado esperando el momento perfecto para traerte de vuelta a Japón, donde su familia tiene completo control». Ricardo golpeó su escritorio con el puño, haciendo saltar los objetos sobre él. «Esto es inadmisible. ¿Qué están haciendo para protegerla?». «Hemos estado construyendo un caso contra la organización Yamaguchi durante meses», explicó el detective Hernández. «Pero son extremadamente cuidadosos. No tenemos evidencia suficiente para una orden de arresto todavía. Por eso necesitamos la ayuda de la señorita Nakamura». Yuki levantó la vista bruscamente. «¿Mi ayuda? ¿Cómo?». La agente Reyes intercambió una mirada con el detective Hernández antes de responder. «Takeshi Yamada te quiere de vuelta. Ha estado enviando señales, amenazas, todo diseñado para asustarte lo suficiente como para que aceptes reunirte con él voluntariamente. Queremos que uses eso. Queremos que aceptes una reunión con él, con la promesa de que dejarás en paz a tu madre y a Ricardo Zamora si lo haces». «Absolutamente no», dijo Ricardo inmediatamente. «No voy a permitir que pongas a Yuki en peligro como cebo». «No será peligroso», argumentó la agente Reyes. «Estaremos allí, equipos completos de vigilancia y respuesta rápida. En el momento en que Takeshi se rebele
o haga cualquier movimiento ilegal, lo arrestaremos junto con todos sus asociados. Es la única manera de terminar con esto permanentemente. Yuki miraba la carpeta con las fotografías de vigilancia, su mente trabajando rápidamente. Pensó en los últimos 6 años, siempre mirando por encima del hombro, siempre con miedo. Pensó en su madre, frágil y enferma, quien finalmente estaba recibiendo el tratamiento que necesitaba. Pensó en Ricardo, quien se había convertido en algo más que un jefe o un benefactor, se había convertido en un amigo, quizás incluso en la familia que había perdido. «Lo haré», dijo Yuki con voz firme. «Yuki, no», protestó Ricardo. «Es la única manera», respondió ella mirándolo directamente a los ojos. «He estado huyendo durante 6 años. Es hora de enfrentarlo. Si no lo hago ahora, nunca pararé de correr. Ni yo, ni mi madre, ni tú estarán seguros». Patricia Vega, quien había estado en silencio hasta ahora, habló. «Yuki tiene razón. Es la jugada correcta estratégicamente hablando. Pero necesitamos garantías absolutas de la Fiscalía de que ella estará protegida». Durante las siguientes 2 horas planificaron cada detalle de la operación. La agente Reyes contactaría a Takeshi Yamada a través de canales indirectos, haciéndole saber que Yuki estaba dispuesta a reunirse con él para negociar términos. La reunión se llevaría a cabo en un restaurante japonés en la zona rosa, un lugar público con múltiples salidas. Yuki llevaría un micrófono oculto y un rastreador GPS. Equipos de la policía ministerial estarían posicionados en un radio de 2 cuadras, listos para intervenir en cualquier momento. «Esto tiene que parecer real», advirtió la agente Reyes. «Takeshi es inteligente y desconfiado. Si sospecha una trampa, desaparecerá y perderemos nuestra oportunidad. Necesitas actuar asustada. Necesitas actuar como si realmente estuvieras considerando sus términos». «Puedo hacerlo», dijo Yuki, aunque su corazón latía con fuerza. Esa noche, Yuki visitó a su madre en el hospital. Keiko estaba sentada en la cama, leyendo un libro en japonés que Yuki le había traído. Cuando vio entrar a su hija, sonrió, pero la sonrisa se desvaneció al ver la expresión en el rostro de Yuki. «¿Qué pasa, hija?», preguntó Keiko en japonés. Yuki le contó todo. Sobre Takeshi Yamada, sobre el plan de la fiscalía, sobre la reunión que se llevaría a cabo en 2 días. Keiko escuchó en silencio, su rostro pasando por una gama de emociones: miedo, enojo y finalmente una determinación tranquila. «No», dijo Keiko firmemente, «no permitiré que te pongas en peligro por mi culpa». «No es por tu culpa, mamá», respondió Yuki. «Es por mi futuro. Por nuestro futuro. No puedo seguir huyendo para siempre». Keiko tomó las manos de su hija entre las suyas, tan frágiles, pero sorprendentemente fuertes. «Eres más valiente de lo que yo nunca fui», dijo con voz quebrada. «Pero prométeme algo, prométeme que tendrás cuidado. Prométeme que volverás a mí». «Te lo prometo, mamá». Los 2 días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Yuki pasó horas con la agente Reyes y el detective Hernández, ensayando diferentes escenarios, aprendiendo cómo usar el equipo de vigilancia, memorizando códigos de emergencia. David Levy, su instructor de Krav Maga, le dio sesiones intensivas adicionales, enseñándole técnicas específicas para escapar de agarres y situaciones de secuestro. Ricardo apenas durmió durante esos 2 días. Yuki lo veía en su oficina a todas horas, trabajando en algo. Finalmente, la noche antes de la reunión, él la llamó a su oficina. «Quiero mostrarte algo», dijo, y su voz sonaba cansada, pero determinada. Sobre su escritorio había documentos legales. Yuki los miró confundida. «Son papeles de adopción», explicó Ricardo. «Bueno, no exactamente adopción porque eres adulta, pero es un reconocimiento legal de tutela y protección familiar. Si firmas estos documentos, legalmente
serás considerada mi hija adoptiva, lo que significa que si algo te pasa, tengo derechos legales automáticos para actuar en tu nombre. También significa que mi equipo legal, mis recursos, todo lo que tengo, está legalmente a tu disposición. Yuki sintió las lágrimas quemando sus ojos. ¿Por qué harías esto? Ricardo se acercó a ella y puso sus manos en sus hombros. Porque en estas últimas semanas has significado más para mí que muchas personas que he conocido en toda mi vida. No tengo hijos propios. Mi esposa y yo nos divorciamos hace años porque yo estaba casado con mi trabajo. Pero contigo, siento que finalmente entiendo lo que significa cuidar de alguien más que de mí mismo. Si me das el honor, me gustaría ser la familia que perdiste cuando dejaste Japón. Yuki no pudo contenerse más. Abrazó a Ricardo y lloró en su hombro como no había llorado en años. Cuando finalmente se separaron, ella tomó la pluma y firmó los documentos sin dudarlo. Gracias, susurró. Gracias por darme una familia de nuevo. La mañana de la reunión llegó gris y lluviosa. La Ciudad de México estaba envuelta en una niebla baja que hacía que todo pareciera irreal, como un sueño o una pesadilla. Yuki se vistió cuidadosamente con un vestido tradicional japonés que Keiko había guardado durante años, un kimono azul oscuro con flores de cerezo bordadas. Era importante que Takeshi viera que ella respetaba las tradiciones, que no había rechazado completamente su cultura. El equipo técnico instaló el micrófono en el lobby del kimono, tan pequeño y discreto que era imposible detectarlo a simple vista. El rastreador GPS iba cosido en el forro de su bolso. «Recuerda», dijo la agente Reyes mientras ajustaba el equipo, «mantén la conversación en lugares públicos. No te vayas a ningún lugar privado con él, sin importar lo que diga. Y si en cualquier momento sientes que estás en peligro real, usa la palabra clave, Sakura, en una oración. Es la señal para que entremos inmediatamente». «Entendido», respondió Yuki, su voz sorprendentemente calmada. Ricardo insistió en acompañarla hasta el restaurante, junto con Miguel. La agente Reyes no estaba contenta con esto, pero Ricardo se negó a ceder. «Estaré en un auto estacionado a 2 cuadras», dijo firmemente. «No interferiré con la operación, pero necesito estar cerca». El restaurante Hanami estaba en una calle tranquila de la zona rosa, un establecimiento japonés auténtico que había sido propiedad de la misma familia durante 30 años. El interior estaba decorado con simplicidad elegante, paredes de bambú, lámparas de papel y el aroma delicado de té verde y arroz. Yuki llegó exactamente a las 2 de la tarde, como se había acordado. El restaurante estaba casi vacío, solo había un par de mesas ocupadas, por lo que ella sabía eran agentes encubiertos. Se sentó en una mesa junto a la ventana, sus manos temblando ligeramente mientras esperaba. A las 2:10 la puerta se abrió. Takeshi Yamada entró, y Yuki sintió que el tiempo se detenía. Él tenía 35 años ahora, 7 años mayor que cuando ella lo había visto por última vez. Seguía siendo apuesto a su manera fría, con cabello negro perfectamente peinado, traje italiano impecable y esos ojos oscuros que siempre la habían hecho sentir como un objeto más que como una persona. Venía acompañado por 2 hombres. Yuki reconoció a uno de ellos. Era el hombre de la cicatriz del restaurante, uno de los que había planeado el secuestro de Ricardo. Takeshi se sentó frente a ella sin sonreír. «Yuki», dijo en japonés, su voz suave pero con un filo de acero. «Han pasado 6 años. Te ves diferente, más delgada. El exilio no te ha tratado bien». Yuki respiró profundamente, recordando su entrenamiento. Necesitaba mantenerlo hablando. Necesitaba conseguir que admitiera sus crímenes, donde el micrófono pudiera captarlo. «Takeshi», respondió ella en japonés, manteniendo su voz firme, «no esperaba verte de nuevo». «¿No?». Su expresión
era de diversión cruel. Pensaste que te olvidaría. Pensaste que podías huir de tu destino. No tengo ningún destino contigo, dijo Yuki. Rechacé el matrimonio arreglado. Eso debería haber sido el final. Takeshi se inclinó hacia adelante, sus ojos penetrantes. Eso no es como funciona en nuestro mundo, Yuki. Tu padre hizo un acuerdo con mi familia. Ese acuerdo no murió con él. Tú me perteneces. Siempre me has pertenecido. Las palabras hicieron que la bilis subiera por la garganta de Yuki, pero se obligó a mantener la compostura. ¿Por eso intentaste secuestrar a Ricardo Zamora? ¿Para obligarme a aparecer? Takeshi sonrió, y fue una sonrisa terrible. El señor Zamora fue una oportunidad conveniente, un empresario rico que estaba vulnerablemente solo, protegido por una simple mesera japonesa que resultó ser la mujer que había estado buscando durante años. Fue el destino. «Hablaste de $50 millones de rescate», presionó Yuki, necesitando que admitiera más. «¿Qué ibas a hacer con ese dinero? Compensar a mi familia por los años de búsqueda», respondió Takeshi casualmente. «Encontrarte me costó mucho dinero, Yuki. Investigadores privados, informantes, sobornos. Todo eso necesita ser recompensado, pero ya no importa. Ahora que te encontré, el dinero es secundario. Lo principal es que regreses a casa, donde perteneces». «Japón no es mi casa», dijo Yuki con voz firme. «México es mi hogar ahora». La expresión de Takeshi se endureció. «México es temporal. Tu madre está en el hospital aquí, ¿verdad? Muy conveniente y muy vulnerable. Sería una lástima si algo le pasara durante su tratamiento. Los hospitales pueden ser lugares peligrosos. Accidentes médicos ocurren todo el tiempo». Yuki sintió la rabia subir como fuego por sus venas, pero se obligó a mantener la calma. Esta era la amenaza directa que necesitaban. El micrófono debía haberla captado claramente. «¿Estás amenazando a mi madre?», preguntó, necesitando que lo dijera explícitamente. «No es una amenaza», dijo Takeshi, su voz fría como el hielo. «Es una promesa. O regresas conmigo a Japón voluntariamente mañana, o tu madre tendrá un accidente médico desafortunado. Y después de eso, iremos por Ricardo Zamora. Esta vez no habrá advertencias convenientes para salvarlo. Era suficiente». Yuki necesitaba usar la palabra clave ahora, antes de que la situación escalara más. «¿Recuerdas los cerezos en flor en Osaka?», dijo, insertando la palabra Sakura naturalmente. «Solíamos caminar bajo ellos en primavera. Esos eran días más simples». Inmediatamente escuchó movimiento afuera, pero Takeshi también lo escuchó. Sus ojos se entrecerraron y miró hacia la ventana, viendo los vehículos de la policía que comenzaban a rodear el restaurante. Su rostro se transformó en una máscara de furia. «Me traicionaste», siseó, poniéndose de pie bruscamente. Esto era una trampa. Los dos hombres que lo acompañaban se pusieron de pie inmediatamente, uno de ellos alcanzando algo bajo su chaqueta. Pero antes de que pudiera sacar lo que fuera, las puertas del restaurante explotaron hacia adentro. Agentes de la policía ministerial irrumpieron desde todas direcciones, armas en alto, gritando órdenes. «¡Al suelo! ¡Manos donde podamos verlas!». Todo sucedió en segundos. El hombre de la cicatriz intentó correr hacia la cocina, pero fue derribado por dos agentes. El otro guardaespaldas de Takeshi logró sacar una pistola, pero antes de que pudiera apuntar, un disparo de advertencia de la agente Reyes hizo que la dejara caer. Takeshi miró a Yuki con odio puro en sus ojos. «Esto no termina aquí», dijo en japonés mientras los agentes lo forzaban al suelo. «Mi familia tiene brazos largos. Te encontraremos de nuevo». «No lo harán», respondió Yuki, poniéndose de pie con piernas temblorosas pero voz firme. «Porque esta vez yo también tengo familia, y no estoy sola». Mientras los agentes esposaban a Takeshi y sus asociados, la agente Reyes se acercó a Yuki. «Lo hiciste perfectamente», dijo. «Conseguimos todo lo que necesitábamos».
Confesión de planear el secuestro, amenazas directas, todo grabado claramente. Él y su organización van a prisión por mucho tiempo. Yuki asintió, pero sus piernas finalmente cedieron. La adrenalina que la había mantenido funcionando se evaporó de golpe y se desplomó en la silla, temblando incontrolablemente. Momentos después, Ricardo irrumpió en el restaurante, ignorando las protestas de los agentes que trataban de mantener la escena segura. Corrió hacia Yuki y la abrazó con fuerza. «Terminó», dijo él, su propia voz temblando. «Ya terminó». Pero incluso mientras lo decía, Yuki no estaba completamente segura. Takeshi había dicho que su familia tenía brazos largos. ¿Realmente había terminado? ¿O esto era solo el comienzo de algo más grande? En los días siguientes, las respuestas llegarían. La agente Reyes les informó que basándose en el testimonio de Yuki y la evidencia recopilada, las autoridades habían desmantelado la mayor parte de las operaciones del clan Yamaguchi en México. Takeshi Yamada, el hombre de la cicatriz, cuyo nombre real era Kenji Sato, y otros 10 asociados habían sido arrestados. Varios más habían huido del país, pero ahora eran buscados internacionalmente. Más importante aún, las autoridades japonesas, trabajando con la información proporcionada por México, habían iniciado una investigación sobre las actividades de la familia Yamada en Japón. Los archivos que el padre de Yuki había mantenido y que ella había intentado entregar a la policía 6 años atrás, finalmente fueron recuperados y usados como evidencia. Las chicas que habían sido traficadas, al menos algunas de ellas, fueron rescatadas. No todas, nunca todas, pero algunas. Y eso era más de lo que Yuki había esperado conseguir cuando huyó hace 6 años. Un mes después, Yuki estaba sentada en el balcón del departamento en Polanco, mirando el atardecer pintar la ciudad de tonos dorados y naranjas. Su madre, mucho más fuerte ahora gracias al tratamiento continuo, estaba sentada junto a ella, envuelta en una manta ligera. «¿En qué piensas, hija?», preguntó Keiko en japonés. «En lo extraño que es el destino», respondió Yuki. «Vine a México huyendo de mi pasado, pensando que estaba siendo cobarde, pero tal vez necesitaba huir para poder ser lo suficientemente fuerte como para enfrentarlo eventualmente». «No fuiste cobarde», dijo Keiko firmemente. «Fuiste inteligente, sobreviviste, y ahora finalmente estás viviendo, no solo sobreviviendo». La puerta del departamento se abrió y Ricardo entró, llevando bolsas de comida de un restaurante mexicano cercano. «Traje tacos», anunció alegremente. «Keiko-san, te prometo que estos son auténticos tacos al pastor, no esa cosa extraña que intenté cocinar la semana pasada». Keiko rió, un sonido que Yuki no había escuchado en años. «Ricardo-san, tu corazón está en el lugar correcto, incluso si tus habilidades culinarias no lo están». Mientras comían juntos esa noche, riendo y compartiendo historias, Yuki se dio cuenta de algo fundamental. Durante 6 años, había estado buscando un hogar. Había pensado que significaba un lugar físico, un país, una ciudad, pero ahora entendía que el hogar no era un lugar. El hogar eran las personas que te amaban incondicionalmente. El hogar era la familia que elegías, no solo la que compartía tu sangre. El hogar era sentirse lo suficientemente segura como para ser vulnerable, lo suficientemente fuerte como para pedir ayuda y lo suficientemente valiente como para enfrentar tus miedos. México le había dado todo eso. Ricardo le había dado una segunda oportunidad. Su madre le había dado perdón y ella, finalmente, se había dado a sí misma permiso para dejar de correr. Esa noche, antes de dormir, Yuki escribió en su diario una entrada en español, el idioma que había aprendido a amar. «Hoy, finalmente entiendo lo que significa estar en casa. No es sobre el lugar donde naciste, sino sobre el lugar donde decides crecer. México me dio refugio cuando huía.
Pero más que eso, me dio la oportunidad de ser quien realmente soy. Me dio familia, propósito y valentía que no sabía que tenía. Vine aquí como una garante fugitiva, escondiéndome de mi pasado. Pero ahora soy Yuki Nakamura Zamora, hija, amiga y sobreviviente. Y aunque el camino fue difícil y aterrador, no cambiaría nada, porque cada paso me trajo exactamente a donde necesitaba estar. Este es mi hogar, esta es mi familia, esta es mi vida, y por primera vez en años estoy en paz. 6 meses después, en una ceremonia pequeña pero emotiva en una casa en Coyoacán, Yuki se convirtió oficialmente en ciudadana mexicana. Keiko estaba allí, ahora en remisión completa de su cáncer, llorando lágrimas de alegría. Ricardo estaba allí, orgulloso como cualquier padre en el día de graduación de su hija. Patricia, Miguel, David, don Héctor del viejo restaurante y muchos otros que se habían convertido en su familia extendida también estaban presentes. Cuando el oficial le entregó su nueva identificación mexicana, Yuki la miró con ojos llenos de lágrimas. En la foto estaba ella, sonriendo genuinamente por primera vez en años. Y en la esquina superior, las palabras que nunca pensó que podría leer: nacionalidad mexicana. Había dejado Japón como una fugitiva, pero había encontrado México como un refugio. Y ahora, finalmente, había encontrado su verdadero hogar. La historia de una mesera que salvó a un millonario había comenzado en un pequeño restaurante en la colonia Roma, pero terminaba aquí, en un país que le había dado todo lo que necesitaba: una segunda oportunidad, una familia que la amaba y la fuerza para convertirse en la persona que siempre estuvo destinada a ser. Y mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo con los colores del atardecer, Yuki Nakamura Zamora supo con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta hace tantos años cuando compró ese boleto de avión a un país que no conocía. Porque a veces huir del pasado es exactamente lo que necesitas hacer para encontrar tu futuro. Y a veces una simple advertencia en un restaurante puede cambiar 2 vidas para siempre. Y si te gustó esta historia, no dejes de suscribirte a este canal, activa la campanita para no perderte lo que viene y compártelo con alguien que ame las buenas historias tanto como tú. Hasta el próximo video.